Hola, bienvenidos al canal. Hoy aquí con amenaza de tormenta, pero espero que me deje terminar. Os quiero comentar unas cosas que me parecen muy importantes y son sobre las que tenéis más dudas. Una, ¿quién me compra mis troncos cuando estén ya gruesos? ¿A cómo me van a pagar? ¿Cómo será el proceso de corte? ¿Cómo se lo llevan? ¿Quién lo hace? ¿Lo hago yo? ¿Lo hace el comprador? Pues bueno, seguidamente os voy a comentar cada punto. Primer punto, ¿quién me compra los troncos? Pues bien, aquí en la Comunidad Valenciana, España, yo conozco dos empresas que posiblemente trabajen también a nivel de provincias limítrofes. Entonces, es contactar con ellos e informarse. No voy a decir nombres porque no voy a hacer publicidad, pero dejaré un correo electrónico en la descripción del vídeo por si alguien quiere contactarme y yo le facilito los datos. También tened en cuenta una cosa, para vender los troncos hay que tener por lo menos 30 centímetros de diámetro a la altura del pecho, no os van a comprar lápices, así que eso tenedlo en cuenta. Así pues, bueno, el primer punto creo que está claro. Si hay dudas, en los comentarios me decís. Segundo punto, ¿qué me van a pagar? Pues bien, esto es un tema delicado porque no os van a comprar las paulonias sin más. Os van a pedir diámetros, os van a pedir altura del tronco, os van a pedir información, van a venir a verlas y si son de su agrado os pagarán el máximo precio que tengan disponible. Pero esto es todo en base a calidades. No os van a pagar igual por un tronco de 30 centímetros que si tenéis un campo con 40 o 45 o más. Todo está en función de calidades. Yo los precios que conozco que se están moviendo son entre 80, 90 y 120 euros por metro cúbico. Esos son los precios que yo conozco en base a calidades, porque ya os digo, os van a pedir todo tipo de datos, no simplemente os van a mirar el campo, os van a decir tanto y ya está, no. Os van a pedir todos los detalles y bueno, si no tenéis un calibre o sistema para medir el grosor de los troncos, pues intentad haceros con uno. Los venden de tipo forestal y también os lo podéis hacer vosotros. Yo me hice uno que en uno de mis vídeos creo que está, si no haré un vídeo expresamente. Y bueno, volviendo al tema, os pedirán todo tipo de datos, medidas y todo. También tened en cuenta una cosa, un tronco no es un metro cúbico, 30 centímetros de diámetro a la altura del pecho puede ser, por una altura de 5 metros, puede ser medio metro cúbico. Eso tenedlo claro, que es que a veces se dicen muchas cosas por ahí, de que en 7 años vas a tener 1 metro cúbico por árbol y vas a tener 50 centímetros de diámetro. Eso ya quitaoslo de la cabeza porque eso no va a suceder. Eso no va a suceder. Así que bueno, darle tiempo, entre 8 y 10 años, para tener 50 centímetros de diámetro. Así que bueno, las calidades, como os he dicho, influyen mucho. Y según calidad os darán precios. Si tenéis unas buenas calidades, por ejemplo, vamos a ver este tronco que tengo aquí, está cercano a los 30 centímetros de diámetro. ¿Veis? Es un tronco que no es porque lo tenga yo, ni mucho menos. No creo que yo haya contribuido al 100% a que él sea así, sino que será su genética. Pues es un tronco de calidad. Es un tronco que tiene casi 30 centímetros de diámetro y bueno, entonces puede haber troncos que bien porque sean más bajos, bien porque estén torcidos. Os enseño una paulonia que tengo que está un poco torcida
porque el viento me rompió unas ramas y eso influyó en que se torciera cuando tenía 1 año o 2 años. Fijaros, esta, ¿veis? Está ligeramente torcida. Pues bueno, a la hora de valorarla, a ver si os la puedo enseñar bien. A la hora de valorarla, pues no se valora igual un tronco torcido que un tronco recto. Entonces, con eso quiero deciros que todo eso se va a mirar. No es decir, no, es que yo quiero que me pagues tanto. No, te pagarán en base a la calidad que tengas. Y todo eso se acuerda con el comprador, con la empresa compradora. Así pues, el precio creo que lo tenemos bastante claro, ¿no? ¿Que no es un precio desorbitado? Pues no, hay gente que dice, no, es que a mí me han dicho que me van a pagar 400 o 500 euros el metro cúbico. Mentira, eso mentira. Yo he visto en anuncios de gente que vende plantas y que vende raíces que te pueden pagar 500, 600 euros el metro cúbico. Eso es mentira. O bien esa persona os está engañando, o bien a esa persona la han engañado o no tiene toda la información. No digo que vaya de mala fe, porque yo no soy quien, pero eso es falso totalmente. Los precios son los que os he comentado y podéis llegar a lo mejor a los 150 euros el metro cúbico siendo optimistas. Pero con troncos, más no. Otra cosa es que cortéis los troncos, hagáis tablas y os compren las tablas. Con tablas se puede obtener más dinero, pero bueno, también conlleva más gasto. Eso ahí ya es cada uno. Pero no os creáis nada de eso que dicen, de que vamos, que es la panacea, que sí, que a mí me gusta, que está muy bien las paulonias, porque yo tenía naranjos y los arranqué para plantar paulonias y yo estoy muy contento. Pero no, esto no es la panacea que os vais a hacer millonarios con las paulonias. No. Hay que ser realistas y pisar el suelo, y de 400, 500 euros el metro cúbico, nada. Eso olvidaos. Así pues, creo que este punto está claro. De nuevo, digo, si tenéis alguna duda, la comentáis abajo y yo os iré aclarando. Tercer y último punto, y no menos importante, ¿cómo es el corte de los troncos? ¿Quién lo paga eso? ¿Lo pago yo o lo paga la empresa que compra? Muchos podrían pensar que es la empresa quien lo debe hacer, pero no, le toca al propietario del campo. El comprador compra los troncos y lo que quiere es cogerlos y llevárselos. Y el propietario del campo es el que se los debe dejar a punto. Pero claro, hay un pero, y ese pero es que se puede pactar con el comprador. Se puede hacer un apaño, un arreglo, como queráis llamarlo. Evidentemente eso repercute en el precio y la empresa compradora se hace cargo del corte. Lleva su maquinaria, todo lo necesario, y lo dejan todo a punto y se lo llevan. Que a lo mejor alguien dice, no, pues yo tengo capacidad para organizarme eso y dejárselo a punto y me ahorro un dinero. Pues vale. En general, la mayoría de la gente lo deja a cargo de la empresa compradora. Yo lo hice así. ¿Que me bajó un poco el precio? Pues posiblemente. A lo mejor hay empresas que ofrecen ese servicio y no te bajan el precio. Hay de todo, seguramente. Pero ya os digo que de entrada, a quien le toca ese gasto es al propietario del campo. Así que cuando llegue el momento de cortar, acordaros de hablar con la empresa compradora y tocar ese tema, porque es muy importante. No veas la que se lía al cortar los troncos, que yo ya he cortado y lo sé. Se lía un follón que no veas. Así que mi recomendación, que pactéis, que a lo mejor os baja un poquito el precio, pero que tampoco, no sé, es un bajón sensible y os vale la pena. A mí me valió la pena y me quité un montón de trabajo de encima. Así que bueno, este es el tercer punto y ahí lo dejamos.
Si tenéis dudas, repito, me lo comentáis abajo y yo os voy respondiendo.